Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por darme la oportunidad a mí y a mis compañeros coautores de presentar acá en el foro. Gracias, Randall, por todo. El tema de nuestra investigación, que de hecho es un documento de trabajo por el momento, sobre el cual aún estamos trabajando, es incertidumbre económica, gestión de la política monetaria y entropía de las expectativas en la República Dominicana, un análisis basado en algoritmos de text mining y redes neuronales, de la autoría de Joan Rosa, Juan Quiñones y una servidora. Bien, básicamente la motivación para realizar este trabajo viene dada por el hecho de que todos sabemos que la evaluación del balance de riesgos, y más en un momento como este, constituye, vamos a decir, el balance de riesgos obviamente concerniente a las principales variables macroeconómicas y financieras, viene siendo uno de los ejes centrales en los procesos de toma de decisiones por parte de los hacedores de política, así como también en el proceso de formación de expectativas por parte de los agentes económicos. En ese sentido, tendríamos que la percepción de determinado grado de incertidumbre y su potencial impacto en el comportamiento de la economía a nivel de diferentes cuadrantes o dimensiones, así como también la volatilidad en la volatilidad de los mercados financieros, tiene un efecto importante en el proceso de formación de expectativas de los agentes económicos, ergo en sus decisiones de consumo o inversión. Básicamente, el objetivo de este trabajo consiste en establecer el impacto de esa incertidumbre económica transmitida a través de una comunicación explícita del balance de riesgos y de las decisiones de las autoridades monetarias sobre el grado de entropía de las expectativas de los agentes económicos. Entonces, para lograr este objetivo, se utilizan algoritmos de text mining o minería de textos, generalmente se conocen como text mining en la literatura, para llevar a cabo, en primer lugar, la construcción de una métrica inherente a la incertidumbre internacional, utilizando noticias en tiempo real procedentes de distintos portales electrónicos, así como también para sacar la tónica subyacente en los comunicados de política que emite mensualmente el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, más adelante voy a abundar obviamente un poco más sobre esto. Adicionalmente, vamos a decir, en una segunda fase del trabajo, lo que hacemos es concatenar la instancia de la política monetaria, medida a través de la tasa de política, con los comunicados emitidos, a fin de caracterizar y analizar su efecto en el nivel de convergencia de las expectativas económicas y el valor efectivamente observado de la inflación. Dicho sea de paso, acá nos enfocamos solamente en la parte de inflación. Luego hablaremos de las extensiones que se estarían dando. Entonces, en una primera etapa, construimos el indicador de incertidumbre internacional, incorporando diferentes fuentes de información, las cuales desagregamos por bloques, que entendemos constituyen los principales riesgos para la economía dominicana. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, siendo nuestra economía, vamos a decir, pequeña y abierta, se encuentra altamente supeditado a la contingencia de eventos de carácter externo, por ejemplo, las oscilaciones en los precios del petróleo, la dinámica económica de los principales socios comerciales, las tensiones geopolíticas que prevalecen a nivel internacional y las decisiones monetarias y fiscales que se adoptan en otros países. En una segunda etapa, llevamos a cabo la evaluación del impacto de la tónica subyacente en los comunicados de política sobre el nivel de credibilidad y previsibilidad de las acciones de la autoridad monetaria, así como también en el anclaje o entropía, entendiéndose como entropía la divergencia entre los valores observados de una variable, o vamos a decir como el error de medición, y lo que se esperaba. Entonces, se llevan a cabo simulaciones basadas en un modelo de redes neuronales con el propósito de, vamos a decir, inferir una tasa de inflación que se encuentre totalmente en línea con ese mensaje que el Banco Central está transmitiendo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno,
mapeando ese sentimiento que se extrae de los comunicados a través del modelo que voy a presentar más adelante, con el propósito, como señalé, de establecer la divergencia entre esta métrica y la inflación efectivamente observada. Entonces, brevemente, dando un vistazo a la literatura teórica y empírica en este sentido, tenemos que la incertidumbre intrínseca al comportamiento de las principales variables macroeconómicas obviamente funge como una de las principales directrices de los ciclos económicos, siendo definida como la situación en la cual los agentes económicos carecen de información necesaria o relevante para, vamos a decir, predecir o hacer cierta inferencia sobre el comportamiento actual y la trayectoria futura de la economía. En este sentido, las decisiones de consumo e inversión y la formación de expectativas están supeditadas a la disponibilidad de información sobre la probabilidad de que ciertos eventos se materialicen en determinado momento del tiempo. En este sentido, altos niveles de incertidumbre pueden deteriorar la actividad económica a través de diferentes canales, entre los cuales se pueden señalar, como mencioné previamente, el consumo, la inversión, el nivel de empleo y los aumentos en la prima de riesgos. Bien sabemos que la incertidumbre no es observable. De aquí viene la preocupación de la literatura económica en generar un conjunto de indicadores o métricas que buscan reflejar cada vez de manera más fehaciente y acertada, vamos a decir, el balance de riesgos que viene implícito en el comportamiento de las principales variables económicas. Una gran parte de estas medidas se basan en la volatilidad de los mercados financieros, en la desviación de pronósticos generados por organismos internacionales, computadas en base a la aplicación de encuestas, como por ejemplo el ENVI, el BITS, el EPU. Ya tenemos a Bloom 2009, Bachman et al. 2010. Sin embargo, una de las críticas que se plantean a estos enfoques, encontramos en Tobak, Tobak et al., quienes construyen un índice de incertidumbre económica para el caso de Bélgica. Una de las críticas que se plantean a estos enfoques es que no permitan identificar cuáles son los factores a los cuales se vincula directamente esa incertidumbre y de manera, vamos a decir, más exacta, en qué grado o hasta qué nivel dichos factores inciden en las oscilaciones o en el sesgo del balance de riesgos de la economía. Esta incertidumbre incide directamente en el proceso de formación de expectativas que constituyen uno de los principales mecanismos de transmisión de la política monetaria, jugando un rol, vamos a decir, esencial en los cambios de la tasa de interés, el tipo de cambio, los salarios, la demanda agregada, etc. Bajo un esquema de metas de inflación, cada vez, y vamos a decir en situaciones de alta incertidumbre, se otorga cada vez una mayor ponderación al papel de las comunicaciones como uno de los medios más apropiados para sustentar esa credibilidad de la gestión de la política monetaria por parte del Banco Central. Entonces, en ese sentido, una estrategia de comunicación sólida no solamente debe contemplar el carácter heterogéneo del público al cual se dirige, sino también que debe enfocarse en transmitir de manera eficiente la percepción del panorama económico, tanto a nivel doméstico como externo, y en cómo la coyuntura prevaleciente puede afectar las decisiones de política monetaria. Bien. En esta línea de ideas tenemos el trabajo de Chen en el caso de la Reserva 2016, que para el caso de la Reserva Federal, que demuestra que la tónica o sentimiento positivo de los comunicados alcanza, como sería de esperarse, un punto máximo fuera de los periodos de recesión, mientras que los sentimientos negativos vienen siendo mayores cuando la Fed gestiona por primera vez su política de quantitative easing en el año 2008, guardando una alta correlación, esta tónica, con indicadores financieros cruciales, como por ejemplo el VIX y el spread de los bonos del tesoro.
La literatura económica concerniente a la transformación y cuantificación de información de carácter cualitativo, o sea, vamos a decir noticias, comunicados de política, información disponible en las redes sociales, entre otros, es, vamos a decir, relativamente reciente y se ha popularizado gracias a la disponibilidad de, vamos a decir, de las herramientas apropiadas para manejarlas, como los modelos de aprendizaje computacional o machine learning, que hacen factible la estimación de medidas de incertidumbre económica a partir de utilizando las bondades de esas técnicas, tanto en términos de la, vamos a decir, de que hacen asequible un conjunto de información de alta frecuencia, así como también por las herramientas que proporcionan para llevar a cabo el procesamiento de esta información. En este orden, las técnicas basadas en algoritmos, en este tipo de algoritmos de procesamientos de textos, se han ido perfilando como, vamos a decir, herramientas prometedoras y con potencial para llevar a cabo la construcción de proxies que permitan capturar la incertidumbre económica y política a través del tiempo. Baker et al. Construyen este indicador de incertidumbre económica y política de uso muy generalizado, el EPU. Ellos generan un índice que refleja la frecuencia de referencias en artículos periodísticos a la incertidumbre de carácter político y económico. Básicamente, ellos lo que hacen es buscar la palabra, o sea, una búsqueda booleana, vamos a decir, del término incertidumbre, en un conjunto de artículos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si bien los autores encuentran consistencia entre ese índice y la sucesión de eventos, como por ejemplo los ataques terroristas de Estados Unidos, la quiebra de Lehman Brothers, entre otros acontecimientos, se plantean algunas críticas, vamos a decir errores tipo 1 y tipo 2. En primer lugar, dado que las búsquedas se hacen en función de la aparición del término incertidumbre, o sea, como yo había señalado, una búsqueda, como se llama en este contexto, una búsqueda booleana, se corre el riesgo de que se incluyan textos en los cuales se hace el uso explícito de la palabra incertidumbre. Sin embargo, el contenido no se vincula a riesgos de carácter económico y político. Y lo mismo pasa en el sentido contrario, o sea, cuando se utiliza el search de incertidumbre, sin embargo, o sea, no se cumple el criterio de búsqueda, ya que tal vez en el artículo que se buscó no se hace el uso explícito de esa palabra. O sea, tenemos un caso de falsos positivos y falsos negativos. Otros estudios se circunscriben a la aplicación de text mining para establecer pérdidas y sentimientos vinculados a riesgos de carácter político, como por ejemplo el análisis del Brexit, la evaluación de ciclos electorales, la determinación del sentimiento de los mercados financieros, como la famosa hipótesis de emotional finance de Nieman et al. Y está el trabajo muy popular de Bolat, del Banco de Inglaterra, que con otros coautores enfatiza la importancia de estas herramientas desde la óptica del Banco Central para extender el acervo de información disponible y para complementar la modelación basada en métodos tradicionales, haciendo plausible, obviamente, la obtención de respuestas a nuevas preguntas de investigación, de manera que se pueda, vamos a decir, enriquecer el acervo de información disponible. Con respecto, ya entrando en materia, vamos a decir, para llevar a cabo la construcción del indicador de incertidumbre internacional, empleamos como insumos noticias de alta frecuencia, o sea, diarias por hora, procedentes de los portales Reuters, allnews.com, el monitor geopolítico para el periodo enero 2016-junio 2020, que es cuando tenemos esta información disponible. Así como también las series del ENVI y del EPU para el periodo análogo con el propósito de establecer comparaciones. De esta manera logramos construir un banco de aproximadamente 80,000 documentos con noticias de mercados y negocios, petróleo, textos de carácter geopolítico, fiscal, entre otros.
También empleamos los comunicados de política del Banco Central para el periodo de enero 2012 a junio 2020, desde el inicio del régimen de metas de inflación y otros datos macroeconómicos del Banco Central. Ahora bien, ¿cómo funciona el algoritmo? De manera breve, el algoritmo de clasificación. En este caso, estamos utilizando un algoritmo sencillo, el cual, como bien señalé, esto es un working paper. La idea es irlo cada vez afinando un poco más. Este es de Duda et al. Del año 2000. Ese algoritmo, vamos a decir, funciona con gran precisión y, vamos a decir que es eficiente y tiene bajo costo de implementación computacional para llevar a cabo este proceso de clasificación de textos. Y lo que se hace básicamente es asignar una etiqueta a un texto completo a partir de determinado conjunto, siendo el enfoque orientado a la extracción del sentimiento o de la tónica en cada uno de los documentos considerados. De manera formal tenemos un insumo y un conjunto fijo de clases de salida, que bien podemos identificar por este vector que está acá, Y, y regresar a una clase predicha. Para la clasificación de textos denotamos las clases con la letra C, y en lugar de Y como variable de salida, y D para documentos en lugar de X como un insumo. Bajo un escenario supervisado, entonces tendríamos un conjunto de entrenamiento de N documentos, cada uno de los cuales ha sido designado con una etiqueta. Y la meta es tener un clasificador que sea capaz de aprender al punto de poder realizar mapeos desde un documento nuevo a su clase correspondiente, porque hay algunos clasificadores que de hecho no aprenden. Por ejemplo, Naive Bayes no aprende. Acá eventualmente estamos tratando de utilizar Latent Privilege Allocation y otros, vamos a decir, algoritmos que permiten hacer clasificaciones en base a n-gramas, en lugar de palabras, una tokenización, vamos a decir, cada vez más afinada. Entonces, la técnica empleada para la obtención de cada uno de estos indicadores, vamos a decir que es un proceso que abarca diferentes fases, que van desde un preprocesamiento de los textos hasta vamos a decir, la contextualización, donde finalmente se infiere la métrica que estamos buscando. De manera breve, hacemos una limpieza de textos, donde removemos palabras que se consideran irrelevantes, se llevan todas las palabras vamos a decir, a minúsculas, o sea, un case folding, y se llevan las palabras a su raíz. Esto no necesariamente se hace siempre porque puede prestar a ciertos errores el stemming. Entonces, la fase de agrupamiento constituye el problema más importante de aprendizaje no supervisado, donde lo que se hace es tratar de componer una estructura a partir de datos sin etiquetas. O sea, en este caso estamos diciendo que este algoritmo KNN nos permite agrupar los datos de mayor coherencia entre los mismos de su grupo, donde se identifica como media o un punto que se llama centroide o punto central en una vecindad. Entonces, cada vecindad abarca la mayor cantidad de puntos con su misma clasificación, o sea, una vecindad local, vamos a decir. Y luego tenemos el proceso de contextualización basado en diccionarios. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. Como unos 2-3 minutitos. Ay, Dios mío. Qué mal. Entonces, acá está la ecuación por medio de la cual computamos el sentimiento. Tenemos un saldo de palabras positivas y negativas. Y este valor se normaliza bajo un criterio min-max. En el caso de los modelos de redes neuronales, básicamente utilizamos esta estructura que está acá, donde tenemos pi, que representa la variable de salida, en este caso la inflación observada para determinado periodo,
y una variable de entrada en la red, que está dada por la métrica o tónica de los comunicados de política del Banco Central. Tenemos un conjunto de hiperparámetros entre los cuales se incluyen la cantidad de neuronas, la función de activación, que en este caso es una función sigmoide, y básicamente el problema es minimizar esta función que está acá. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Bueno, en adición a lo que he señalado, vamos a tener una muestra de entrenamiento donde se toma un 60% de la información, o sea, de los datos que se entran como insumos. Acá tenemos ya el primer resultado, que viene siendo el indicador de incertidumbre económica internacional, vamos a decir a grandes rasgos. Ahora voy a presentar la desagregación. Tenemos que este indicador guarda una correlación de aproximadamente 0.63 con respecto al ENVI y 0.75 con relación al EPU. Y las caídas y alzas resultan consistentes con diferentes episodios, como podemos observar acá. Entonces, esta viene siendo la desagregación por bloques del indicador, que es, vamos a decir, lo que lo hace más interesante, que podemos capturar la información, o sea, el movimiento del balance de riesgos desagregado por distintos bloques. Entonces, básicamente acá tenemos que las ventajas en comparación con otras métricas es que la especificación de los términos de búsquedas permite generar un mayor espectro de información vinculada a riesgos, se establece explícitamente la fuente de incertidumbre y resulta factible obtener métricas cross-country, o sea, comparaciones a nivel internacional, al construir indicadores análogos para diferentes países o grupos de países. Entonces, voy a pasar esto rápidamente, ya que me queda tan poco tiempo, aparentemente. Acá tenemos los resultados, que de hecho esto lo hemos ido afinando con uno de los colegas de la División de Análisis Monetario. Los resultados de la tónica de los comunicados del Banco Central vinculados a la tasa de política monetaria. Entonces, ahora voy a comentar un poco al respecto. Se observa una mayor coherencia entre ambas variables para el periodo 2018-2020 con un coeficiente de correlación promedio de 0.60. En términos generales, podemos señalar que la gestión de los hacedores de política ha ido convergiendo paulatinamente a la tónica de los comunicados emitidos y en algunos casos dicha gestión se ha tornado más agresiva que el tono consignado en los mismos. También otra observación es que en términos generales, me imagino que, o sea, es algo que se observa en varios bancos centrales, la tónica tiende a ser más positiva que negativa. En este caso, los valores sombreados corresponden a los mínimos locales del indicador de tónica y a las epsilon vecindades de dichos episodios, a fin de enfatizar la variación en el discurso del Banco Central y de la TPM con respecto al periodo previo. Se observa un deterioro en el indicador para el mes de agosto 2013, el cual resultaría consistente con un episodio, aunque en menor medida, con un escenario que prevalecía en ese momento, que ameritó la adopción de una postura monetaria considerablemente contractiva, un incremento de 200 puntos bases, donde en un escenario donde matizado por la volatilidad cambiaria y el traspaso de esas oscilaciones a los precios domésticos. En los periodos subsiguientes, donde se observan valores del indicador cercano a cero, principalmente a raíz de choques externos como volatilidad del petróleo, contracción del crecimiento global, guerras comerciales, se presenta una convergencia paulatina entre la tónica de los comunicados y la gestión de la política monetaria, lo que ayudaría a entender por qué no se requirieron acciones más drásticas para mantener la inflación en torno al rango meta
y acomodar esos choques a una mayor transparencia y credibilidad en el régimen de metas de inflación. Acá tenemos algunos de los resultados. En primer lugar, como yo señalaba, en términos generales tenemos una tónica generalmente una tónica más positiva desde el 2012 hasta el 2020. Ya en el periodo de ahora de la crisis de COVID, va más alineada. Eso es algo que hemos hecho esposa, que se había enviado este documento. Lo otro es que los comunicados del Banco Central tienen vamos a decir, un componente internacional bastante alto, o sea, vinculado a choques de carácter externo. Y acá en el panel derecho tenemos cómo ha cambiado la cantidad de palabras en los comunicados. Entonces, para el caso de las simulaciones, voy a presentar rápidamente esta parte. Básicamente, tenemos el proceso de cantidad de neuronas en este modelo se lleva a cabo con un experimento ensayo-error, de manera que se van calibrando los parámetros del modelo para minimizar el error de pronóstico. Y tenemos en este caso un error cuadrático medio global de 0.05. Acá tenemos el diferencial entre la inflación observada y la inflación capturada a través del sentimiento. ¿Qué podemos sacar de aquí? Bueno, los efectos de las sorpresas monetarias en la entropía de las expectativas, específicamente en el lapso 2014-2015. Acá la palabra desanclaje realmente se me escapó porque ya en realidad es entropía, no desanclaje, porque ya referirse a desanclaje implicaría un proceso, vamos a decir, un periodo más largo. Se podría atribuir al episodio referido en el año 2013, que requirió una gestión muy estricta, y acá está el diferencial negativo en esta figura, en línea con el esquema adoptado para poder lograr una mayor credibilidad. Para el año 2019, el valor positivo del diferencial, así como durante el año 2018, se reflejó en un incremento significativo de la brecha entre inflación y expectativas, que está, bueno, aquí el gráfico. Un minutito más, dice. Ok, está bien, sí, perdón. Por encima de la inflación efectivamente observada para dicho periodo. Entonces, ya a manera de conclusión, observamos que el diferencial entre la inflación observada y la métrica de inflación generada a partir del modelo de redes neuronales, en función del sentimiento de los comunicados de política, desde la incursión en el régimen de metas de inflación, la estrategia de comunicación ha tenido un carácter prospectivo, o vamos a decir forward guidance, lo que se puede visualizar en el comportamiento estacionario de la inflación simulada. En este sentido, es importante acotar que una vez identificados los principales focos de distorsión o incertidumbre, determinado periodo u horizonte temporal, una gestión de la política monetaria cimentada en una estrategia forward guidance, donde se busca anclar las expectativas a través de un discurso basado en la instancia más probable de la política monetaria, transmitiendo un mensaje sobre las intenciones a futuro y las acciones que serán adoptadas para atenuar futuros choques. Entonces, bueno. Un segundo, por favor, para ver qué puedo rescatar rápidamente de acá. Bueno, básicamente, bajo un esquema de metas de inflación, la clave para aplicar una respuesta de política contracíclica sostenida es disponer de una estrategia de comunicación sólida dirigida a anclar las expectativas de inflación. Vamos a decir que a través de esta investigación hacemos un primer acercamiento, en el caso de la República Dominicana, al uso de este tipo de herramientas para obtener evidencia sobre el rol de las estrategias de comunicación del Banco Central, y a partir de este enfoque, finalmente, se pone de manifiesto la utilidad de estas técnicas para, vamos a decir, futuras extensiones,
en función del amplio espectro de información y para dar respuesta a eventuales preguntas de investigación, como por ejemplo extender el análisis al sector real, evaluar los ratios de sacrificio, función de pérdida del Banco Central, el tema del Inflation Puzzle, que por ejemplo se plantea en el caso del Banco Central de Japón, si esto se vincula a un aplanamiento en la curva de Phillips, vínculos con otros tipos de expectativas y obviamente relaciones con otros cuadrantes de la economía. Muchas gracias. Gracias a vos, Lisette. Rodrigo, pasemos a tus comentarios entonces. Gracias, Randall. Bueno, pasando rápidamente a los comentarios, pues vamos a hablar un poquito digamos, de las aristas de este trabajo. Pues primero felicitar a Lisette y a los otros autores, me parece un trabajo muy interesante, sobre todo porque propone pues, el uso de metodologías, digamos, recientes en términos de pues, herramientas de aprendizaje computacional, ¿verdad? Y como este trabajo que pues, tiene metodologías de text mining. Entonces yo creo que, digamos, el trabajo pues se resume en estas tres aristas. Básicamente se construye un índice de incertidumbre internacional específico para la República Dominicana, en el cual pues utiliza como insumos noticias de diferentes portales. Posteriormente pues se hace uso de esta misma metodología para extraer el sentimiento o la tónica, ¿verdad?, de los comunicados de política que emite el Banco Central. Y bueno, a través de esto pues se hace análisis de la gestión de la política monetaria, que como bien nos comentaba Lisette, pues de acuerdo a lo que refleja pues el índice de sentimiento ha sido como un poco más agresiva que lo que digamos se ha comunicado. Y bueno, también finalmente, digamos en una segunda parte, pues, se hace un análisis en cierta forma del anclaje de las expectativas de inflación, ¿verdad? O de la entropía en las expectativas. Y esto se hace utilizando un modelo de redes neuronales, el cual prácticamente traduce el sentimiento o la tónica de los comunicados con una trayectoria de inflación, ¿verdad? Y bueno, se hace una comparación con la inflación observada. Quería tomar un breve momento para, digamos, hablar un poco de este tema de los modelos algorítmicos. Esto básicamente, pues en la cultura del modelado estadístico, como bien nos relata Breiman en su paper controversial, digamos, de 2001, pues nos habla de que prácticamente en la cultura del modelado estadístico, en el mundo del modelado estadístico hay dos culturas. Una es la cultura del modelado de datos, en el cual pues en cierta forma se asume, ¿verdad?, digamos, los procesos generadores de datos, pues en esta caja, ¿verdad?, digamos, estamos asumiendo un comportamiento de la naturaleza. Y por otra parte está la cultura del modelado algorítmico, en el cual, pues, digamos, se desconoce el funcionamiento o el estado de la naturaleza y se intenta, digamos, a través de un mecanismo de predicción, pues, entender y llevar a cabo la, digamos, inferencia utilizando modelos, ¿verdad? Entonces, Breiman nos dice que digamos, la mayoría o el 98% de los que hacen modelado estadístico están en este mundo del modelado de datos, donde se asume este tipo de cosas. Sin embargo, vemos que hay una nueva literatura, ¿verdad?, que consiste en este modelado algorítmico, donde según pues Breiman está el 2% de los estadísticos. Y bueno, de esto, pues por acá va el trabajo, ¿verdad?, en el sentido del aprendizaje computacional. Entonces yo creo que el valor también de este trabajo está en el uso de las herramientas de Machine Learning como herramientas principalmente para mejorar los problemas o resolver problemas de predicción, más allá de los problemas de estimación e identificación. Entonces esto, pues, digamos, en este sentido, pues puede servir para generar nuevos insumos, ¿verdad?, nuevas variables, eh, tal como es el índice de incertidumbre o el índice de sentimiento, ¿verdad?, que puedan servir para el análisis y modelado. Y bueno, esto a su vez lleva a un mejoramiento del trabajo empírico,
todo el que nos atañe a nosotros en los bancos centrales para responder a nuevas preguntas de investigación, ¿no? Entonces, acá puedo solo mencionar estos dos papers que a mí me parecen muy interesantes. Uno es el de Ati e Indens, ¿verdad? Que son profesores de Stanford. Ellos hacen una revisión de los métodos de Machine Learning, tanto en sus aristas, ¿verdad? Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y por refuerzo, así como incluso sistemas de recomendación y muy brevemente, pues algunas técnicas de análisis de texto. Entonces ellos hacen una compilación de cómo todas estas técnicas pueden ser utilizadas para resolver problemas en economía. Y bueno, como mencionaba Lisette, pues también está el paper de Volat, que básicamente pues hace una revisión bastante completa de las diferentes técnicas de minería de texto aplicado en el contexto de la banca central. Bueno, esto, digamos, es pues los logros que yo pues reconozco y los hallazgos que logré identificar en este trabajo, pues a mí me parece que es un estudio muy novedoso, ya que pues representa una primera aproximación en República Dominicana, digamos, en las técnicas de minería de texto y aprendizaje computacional que se están utilizando en el Banco Central para evaluar la gestión de la política monetaria, ¿verdad? Y para, en cierta forma, pues establecer cómo ha sido el desempeño pues, de la política y si es acorde a los comunicados que da el Banco Central, ¿verdad? También me parece que como resultado de este trabajo, pues determina una herramienta informativa pues de gran espectro, ¿verdad? Que incluso es extendible, porque este índice de incertidumbre pues se construye utilizando noticias pues, relevantes para la República Dominicana y tiene la ventaja de que puede ser implementado en tiempo real, ¿verdad? Que digamos, como nos platicaba Alice, pues en términos de lo que ha venido siendo esta pandemia, pues es muy importante porque, digamos, puede guiar con antelación mejor las decisiones de política que deba tomar el banco, ¿verdad? Entonces, aquí resaltar que, pues claro, digamos, lo novedoso es que no sería factible, digamos, realizar este tipo de análisis sobre noticias con eh, modelos econométricos convencionales, quizás, ¿verdad? Y finalmente, pues que se determina un cierto grado de anclaje de las expectativas de inflación a partir digamos, de las acciones prospectivas en los comunicados del Banco Central, ¿verdad? Entonces, esos son los logros que considero. Ahora, bueno, tengo dos preguntas. Realmente una es un tema de confusión y la segunda es un tema de fondo. Que, bueno, no es necesario que se responda ahora, pero lo planteo ahí para, digamos, para el posterior desarrollo de este trabajo. Bueno, la primera pregunta es que en el documento pues se habla de la agrupación o clusterización de datos en centroides y con documentos y clases, ¿verdad? No me quedó muy claro porque, digamos, en el documento pues, se detalla que esto corresponde a la utilización del algoritmo K-Nearest Neighbors, ¿verdad? KNN. Sin embargo, de acuerdo a la descripción que se da, pues me pareciera a mí que el algoritmo al que se están refiriendo es el denominado K-mean, ¿verdad? Y bueno, yo hice investigación porque también en un principio estaba confundido. A mí me parece que, y bueno, yo encontré que, digamos, es una confusión bastante común, porque los dos algoritmos llevan el nombre de K, pero básicamente hay una diferencia pues, fundamental. Uno corresponde a un algoritmo de clasificación de aprendizaje no supervisado, mientras eh, el algoritmo de K-Nearest Neighbors pues corresponde a un algoritmo de clasificación de aprendizaje supervisado. Entonces, no me quedó muy claro en qué consiste, digamos, el agrupamiento de datos de mayor coherencia utilizando este algoritmo, ya que en este punto del trabajo pues se hablaba todavía de palabras y digamos, no me quedaría claro cómo se aplica. Digamos, es una pregunta de forma que tengo ahí. Y bueno, una segunda pregunta es que, bueno, se hace un cierto análisis de la entropía de las expectativas utilizando una simulación que básicamente es un modelo de traducción, ¿verdad?
de la tónica de los comunicados de política hacia una trayectoria de inflación alineada. Entonces, en este sentido, yo tenía, pues, digamos, la curiosidad de cómo este modelo fue entrenado con la inflación observada, ¿verdad? Digamos, de los comunicados de política, de la tónica, o sea, el sentimiento generado se entrenó para reflejar una medida de inflación. Esta medida de inflación que se dio en el entrenamiento, pues fue la inflación no observada. Entonces me surge la pregunta, es, digamos, ¿cómo puede entenderse esto en el análisis o en la interpretación del anclaje de expectativas que pues, se da en el documento a partir de la diferencia entre estas dos trayectorias de inflación? ¿Verdad? Porque, bueno, digamos, para parafrasear un poco la pregunta, digamos, si el modelo fue entrenado con la inflación observada a partir de la tónica o del sentimiento, y luego se está comparando con la misma inflación observada para realizar, digamos, este análisis de entropía. Entonces, me parece que es como un poco confuso, digamos, no sé si representa exactamente pues, la inflación alineada, pero digamos, es una pregunta, como digo, no tengo la respuesta, sino simplemente pues la planteo para digamos, fortalecer su investigación. Finalmente, pues tenía algunas sugerencias y algunos aspectos de mejora. En términos de la utilización de diccionarios, como Lisset nos comentaba que pues, básicamente hay varios enfoques para llevar a cabo la realización de este índice. Bueno, uno podría ser el enfoque booleano, ¿verdad? Que platicaba Javier el día miércoles. También está la utilización de modelos de aprendizaje supervisado, por ejemplo, modelos de lenguaje con redes neuronales recurrentes, etcétera. En este trabajo se utiliza un enfoque en el cual se utiliza un diccionario, ¿verdad? Que yo entiendo que es este Henry's Finance Specific. Entonces, bueno, digamos, este tiene términos que son considerados como positivos y negativos. Entonces, digamos, aquí en este sentido yo les recomendaría quizás que pudieran hacer algún análisis de sensibilidad con diccionarios similares, ¿verdad? Por ejemplo, está este otro diccionario de Lugran y McDonald, ¿verdad? Digamos, para ver cuál serían las posibles variantes respecto a la inclusión o no inclusión de un término específico, ¿verdad? También, bueno, podría darse el caso que su trabajo se sofistique tanto que necesiten hacer un diccionario específico, ¿verdad? Para el propósito de análisis y estabilidad financiera, digamos, para el caso específico de la República Dominicana. Entonces, bueno, está también acá hay un documento de la FED que, bueno, yo les compartiré ahí la presentación, ahí está el enlace, pero no lo quise poner así largo porque es mucho. Pero digamos, ahí se detallan algunas como ventajas de la utilización de diccionarios y digamos cómo se puede validar para los propósitos de obtener un índice de incertidumbre eh, con los propósitos específicos del banco, ¿verdad? Y finalmente podría ser de que en algún momento pues sería bueno que incluyeran también noticias de los portales y bueno, de los medios de República Dominicana. Entonces para esto posiblemente necesiten un diccionario en español, ¿verdad? Entonces podrían tal vez considerar el diccionario que pues, nos comentaba Javier el día miércoles. Respecto a el índice de incertidumbre, pues creo que esto ya hemos Rodrigo, cubierto. un minutito más, por favor. Muy bien, gracias. Respecto a esto, estamos cubiertos, digamos, que se haga una comparación respecto a otros índices de incertidumbre basados en noticias, ¿verdad? Y bueno, como se menciona en en el trabajo de Iglesias, Ortiz y Rodrigo, que quizás podría aplicarse algún procedimiento como medias móviles o de suavizamiento para generar una tónica que si bien, digamos, estaría un poco rezagada, pues daría quizás una señal más consistente a través del tiempo. Y finalmente, respecto al modelo de redes neuronales, pues debido a la naturaleza secuencial de los datos de serie de tiempo que ustedes obtienen como sentimiento, pues quizás podrían considerar, en vez de utilizar un perceptrón multicapa, utilizar un modelo de redes neuronales recurrentes, ¿verdad?
que digamos estos pues, toman en cuenta en cierta forma los patrones secuenciales en los datos, ¿no? Y bueno, más adelante van a seguir trabajando en el anclaje de las expectativas, pues, quizás incluir alguna aproximación empírica, ¿verdad? Que pues evalúe, como lo que nos presentaba Carlos Segura el miércoles también, ¿verdad? Que evalúe, digamos, en el tiempo la ponderación que se ha dado a las expectativas y, digamos, a la meta y a la inflación rezagada, ¿verdad? Entonces, esos serían mis comentarios. Yo nuevamente agradezco la oportunidad